Si no saltaste este video, algo en ti ya sabe que necesitas escuchar esto. No es casualidad, no es algoritmo. Es tu frecuencia reconociendo una verdad que está a punto de reorganizar todo lo que creías sobre quién eres y cómo funciona la realidad. Porque hay un secreto que cambia todo. Un secreto tan simple que la ciencia lleva décadas estudiándolo sin poder negarlo. Y tan poderoso que en cuanto lo entiendas, nunca volverás a verte como víctima de tu vida. Este secreto se llama el observador. Y tú eres ese observador. Tú eres el observador que colapsa la realidad. Quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de explicarte no es filosofía bonita ni pensamiento positivo reciclado. Es el mecanismo real, el engranaje invisible que conecta tu conciencia con el campo cuántico que te rodea. Y si permaneces hasta el final de este mensaje, vas a entender no solo qué significa ser el observador, sino cómo usar esa posición para crear la realidad que deseas. Así que si este canal resuena contigo, si sientes que estos mensajes llegan en el momento exacto, suscríbete ahora. Porque suscribirte no es solo darle clic a un botón, es una declaración energética. Es decirle al universo, estoy listo para ver diferente, estoy listo para despertar. Ahora respira. Porque vamos a empezar desde un lugar que quizás nunca habías considerado. La mayoría de las personas viven toda su vida sin saber que están observando. Creen que simplemente existen. Creen que la realidad está ahí afuera, fija, inmutable, y que ellos son solo espectadores pasivos de un mundo que ya fue creado. Caminan, trabajan, sienten, sufren, celebran, pero nunca se preguntan, ¿quién está mirando todo esto? ¿Quién está siendo consciente de que estoy siendo consciente? Esa pregunta es la grieta por donde entra la luz. Porque en el momento en que te preguntas quién observa, algo cambia. De repente ya no eres solo el personaje en la película. Eres también el que está viendo la película. Y esa distancia, ese espacio entre tú y tu experiencia, es donde vive tu poder. Es donde vive el observador que tú eres. Déjame explicarte esto desde una perspectiva que quizás te sorprenda. La física cuántica, esa rama de la ciencia que estudia las partículas más pequeñas del universo, descubrió algo revolucionario hace casi un siglo. Descubrió que las partículas subatómicas no tienen una posición fija hasta que alguien las observa. Antes de la observación, existen en lo que se llama superposición. Están en todos los lugares posibles al mismo tiempo. Pero en el instante en que un observador mira, en que un instrumento mide, en que una conciencia se enfoca, la partícula colapsa. Elige una posición, se vuelve real. Esto no es metáfora. Esto es lo que los experimentos han mostrado una y otra vez. Y la pregunta que los científicos no han podido responder del todo es, ¿por qué? ¿Por qué el acto de observar cambia el comportamiento de la materia? ¿Qué tiene la conciencia que obliga a la realidad a definirse? La respuesta, aunque incomoda a muchos, es clara. Porque la conciencia no es un subproducto de la materia. La conciencia es lo que crea la materia. Tú no estás en el universo. El universo está en ti. Y la herramienta que usas para colapsar las infinitas posibilidades en una sola experiencia concreta se llama observación. Piensa en tu vida ahora mismo. Piensa en las cosas que están pasando, en los problemas que enfrentas, en los deseos que tienes. Ahora pregúntate, ¿cómo las estás observando? ¿Las observas como inmutables? ¿Las observas como amenazas? ¿Las observas con miedo, con resignación, con esperanza desesperada? Porque la forma en que observas es la forma en que colapsan. La realidad que estás viviendo no es la única realidad posible.
Es simplemente la que tu observación ha estado colapsando una y otra vez, sin que te dieras cuenta. Hay dos caminos delante de ti en este momento. Uno es seguir observando de la misma manera inconsciente en que lo has hecho hasta ahora. Observar desde el piloto automático. Observar desde las creencias heredadas, desde el miedo aprendido, desde la identidad que te dijeron que eras. Y ese camino te llevará a seguir creando más de lo mismo, más de la misma frustración, más de la misma sensación de que la vida te pasa a ti en lugar de que tú la crees. El otro camino es este: convertirte en un observador consciente, alguien que sabe que está observando, alguien que elige desde dónde observa, alguien que entiende que su atención no es pasiva, sino creativa. ¿Cuál eliges? Si estás aquí, si llegaste hasta este punto del video, ya elegiste. Porque quedarte aquí, no saltar, no distraerte, es en sí mismo un acto de observación consciente. Es la primera activación. Así que marca este momento. Dale like a este video ahora, no como un gesto casual, sino como un ancla, como una manera de decirle a tu sistema nervioso: esto es importante, esto es real, estoy prestando atención, ahora voy a llevarte más profundo. Voy a mostrarte cómo funciona esto en la práctica, porque una cosa es entender el concepto y otra cosa es vivirlo. El secreto del observador no está solo en saber que observas, está en aprender a observar desde el lugar correcto, desde el lugar del poder. Y ese lugar no es tu mente, no es tu ego, no es tu historia. Ese lugar es tu conciencia pura, el espacio silencioso desde donde todo es visto. La mayoría de las personas observan desde sus pensamientos, ven el mundo a través del filtro de sus miedos, de sus juicios, de sus interpretaciones, y esos pensamientos actúan como lentes distorsionados. Si observas tu vida desde el pensamiento "no soy suficiente", la realidad colapsa en experiencias que confirman esa insuficiencia. Si observas desde "el dinero es difícil", el campo cuántico organiza las circunstancias para que el dinero sea difícil, no porque el universo sea cruel, sino porque el universo es neutral, es un espejo perfecto. Responde a la frecuencia de tu observación. Pero aquí está el secreto dentro del secreto. Tú no eres tus pensamientos. Tú eres el que observa los pensamientos. Y cuando te das cuenta de eso, cuando puedes pararte atrás y ver tus propios pensamientos como objetos en tu conciencia, algo extraordinario sucede. Dejas de colapsar la realidad desde la mente condicionada. Empiezas a colapsar desde la conciencia pura. Y la conciencia pura no tiene miedo, no tiene límites, no tiene historia. Es un campo abierto de posibilidad infinita. Entonces la pregunta real no es ¿cómo creo mi realidad? La pregunta es ¿desde dónde estoy observando? Porque el desde dónde determina el qué. Si observas desde la herida, creas más dolor. Si observas desde la carencia, creas más falta. Pero si observas desde la totalidad, desde la certeza silenciosa de que ya eres completo, el campo responde con abundancia. No porque hayas hecho algo especial, sino porque dejaste de interferir con el flujo natural de la creación. Escucha esto con atención. Tu realidad responde a tu observación, no a tus palabras, no a tus afirmaciones repetidas mecánicamente, no a tus visualizaciones forzadas. Responde a la cualidad de tu observación, a la frecuencia emocional desde la que miras. Puedes afirmar todo el día "soy abundante", pero si cuando observas tu cuenta bancaria lo haces desde miedo, desde necesidad, desde desesperación, esa es la frecuencia que colapsa. El observador que tú eres no miente, no se puede engañar, solo puede ser. Ahora quiero que hagas algo conmigo.
Algo sencillo pero poderoso. Cierra los ojos por un momento si puedes. Si no puedes, simplemente suaviza la mirada y respira. Respira profundo. Siente el aire entrando. Siente el aire saliendo. Y mientras respiras, hazte consciente de que estás siendo consciente. Date cuenta de que hay alguien dentro de ti que está notando la respiración. Ese alguien no es tu nombre, no es tu trabajo, no es tu pasado. Ese alguien es el observador. Eres tú en tu forma más pura. Ahora, desde ese lugar silencioso, observa tu vida. No la juzgues, no la analices, solo obsérvala. Observa tus circunstancias como si fueran nubes pasando. Observa tus emociones como si fueran olas en el océano. Y reconoce que tú no eres las nubes, no eres las olas, eres el cielo, eres el océano, eres el espacio en el que todo sucede. Y desde ese espacio, tienes el poder de elegir qué colapsar. Respira de nuevo, y cuando estés listo, abre los ojos. Ese ejercicio que acabas de hacer, esa pequeña pausa, es la esencia de todo. Es el regreso al observador. Y cuanto más practiques eso, más comenzarás a notar que tu realidad externa empieza a reorganizarse. No por magia, sino porque dejaste de alimentar con tu atención las frecuencias que no deseas y empezaste a habitar la frecuencia que sí quieres vivir. Ahora, déjame llevarte a la parte que cambia todo, porque hasta ahora hemos hablado de qué es el observador y desde dónde observar. Pero ahora vamos a hablar de cómo usar esa observación intencionalmente para crear. Porque sí, puedes crear, no controlando, no forzando, sino observando desde la certeza de que ya es. Aquí está el mecanismo. Cuando deseas algo, cualquier cosa, una relación, dinero, salud, paz, lo que sea, ese deseo existe primero como una posibilidad en el campo cuántico. Todas las versiones posibles de tu vida ya existen como potencial. La versión donde eres próspero, la versión donde estás sano, la versión donde eres amado. Todas coexisten en superposición, esperando. ¿Esperando qué? Esperando que el observador, que eres tú, las colapse en experiencia real. Pero aquí está el truco. No las colapsan tus deseos, las colapsa tu observación. Y la observación más poderosa no es la que dice, quiero esto. Es la que dice, ya soy esto. Porque en el campo cuántico no existe el tiempo lineal. No existe el pasado ni el futuro. Solo existe el ahora. Y en el ahora, todas las posibilidades son igualmente reales. La pregunta es, ¿cuál estás colapsando con tu atención? Si observas tu deseo desde la carencia, desde el no lo tengo, estás colapsando la realidad donde no lo tienes. Si lo observas desde la desesperación, desde el necesito que llegue ya, estás colapsando más espera. Pero si puedes observarlo desde la certeza, desde el sentimiento interno de que ya es tuyo, aunque no lo veas aún con los ojos físicos, entonces estás colapsando la línea de tiempo donde se manifiesta. No es visualización, no es fingir, es observar desde la frecuencia del resultado cumplido. Es sentir en tu cuerpo, ahora, la emoción que sentirías si ya lo tuvieras. Y sostener esa observación sin necesitar prueba externa. Porque la prueba externa es el efecto, no la causa. La causa es tu observación interna. El observador que tú eres no espera, no duda. Simplemente observa desde la verdad que elige. Ahora, escribe esto en los comentarios. Necesito que lo escribas, porque escribirlo activa algo en tu sistema nervioso. Escribe, yo soy el observador consciente de mi realidad. Escríbelo. No lo pienses, no lo cuestiones, solo hazlo. Porque cuando lo escribes, cuando lo declaras, estás ejerciendo tu poder de observador. Estás colapsando una nueva identidad en este mismo momento.
Y si esto está resonando contigo, si sientes que este mensaje llegó en el momento exacto, compártelo. Comparte este video con alguien que necesita recordar que no es víctima de su vida, que es creador de su realidad. Porque cuando compartes desde la intención de servir, estás expandiendo tu propio campo. No es ego, es alineación. Es reconocer que todos somos parte del mismo observador universal. Y cuando despiertas, ayudas a despertar. Ahora quiero mostrarte algo que muy pocas personas entienden. Hay una diferencia entre observar con intención y observar con apego. La intención es clara, enfocada, pero relajada. El apego es desesperado, aferrado, tenso. Cuando observas con intención, le dices al campo, esto es lo que elijo, y luego sueltas, confías, permites que se despliegue, pero cuando observas con apego, le dices al campo, necesito esto o no estoy bien, y esa frecuencia de necesidad bloquea el flujo. El observador verdadero observa desde la plenitud, desde el ya soy completo, y esto sería una expresión hermosa de quién soy. No desde el estoy roto y esto me arreglará. ¿Sientes la diferencia? Es sutil pero crucial, porque el universo no responde a tus palabras. Responde a tu estado, a la frecuencia emocional de tu observación, y la frecuencia de la plenitud atrae plenitud. La frecuencia de la carencia atrae carencia. Entonces, ¿cómo entrenas esto? ¿Cómo pasas de observar desde la carencia a observar desde la plenitud? Aquí está el proceso. Primero, reconoce cuando estás observando desde la carencia. No te juzgues, solo reconócelo. Estoy mirando mi vida desde el miedo. Estoy colapsando desde la falta. Esa conciencia es el primer paso, porque no puedes cambiar lo que no ves. Segundo, respira. Regresa al observador. Regresa a ese espacio silencioso dentro de ti que no está en carencia porque nunca ha estado incompleto. Desde ahí, elige una nueva observación. No la fuerzas, la eliges, como si estuvieras cambiando de canal. Pasas de observar el canal del miedo al canal de la certeza, del canal de la falta al canal de la abundancia. Tercero, sostén esa nueva observación con tu atención, no con esfuerzo, con presencia. Siente cómo sería observar tu vida desde esa nueva frecuencia. ¿Cómo observarías tu día si supieras, con certeza absoluta, que todo está funcionando a tu favor? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo respirarías? ¿Cómo mirarías a las personas? No lo imagines, hazlo. Porque el campo no distingue entre lo imaginado y lo real. Solo responde a la frecuencia de tu observación en este momento. Y aquí está la parte que muchos olvidan. La creación no sucede en el futuro, sucede ahora. Cada momento que observas desde la plenitud, estás colapsando realidad nueva. Cada instante que sostienes la frecuencia del resultado cumplido, estás reorganizando el campo cuántico a tu alrededor. No lo verás de inmediato, porque el mundo físico tiene un retraso, pero el colapso ya sucedió. En el campo invisible ya es, y lo físico no tiene más opción que seguir. Dale like a este video nuevamente si sientes que algo está cambiando en ti mientras escuchas. No es mi voz, no son mis palabras. Es tu observador despertando. Es tu poder recordándose a sí mismo. Y cada like es una afirmación energética. Es una manera de anclar este estado, de sellar la frecuencia. Hazlo ahora. Déjame contarte algo que puede sonar radical, pero que es absolutamente cierto. No existe una realidad objetiva. Existe tu realidad y mi realidad. Y la realidad de cada observador. Todas coexistiendo, todas igualmente válidas, porque la realidad no es un objeto fijo que todos vemos igual. Es un campo de información que cada conciencia colapsa de manera única.
Por eso dos personas pueden vivir el mismo evento y tener experiencias completamente diferentes. Por eso tu vida puede cambiar sin que nada externo cambie, solo porque cambiaste desde donde observas. Esto te da un poder inmenso, pero también una responsabilidad, porque si eres el observador que colapsa tu realidad, entonces no hay nadie más a quien culpar. No hay víctimas. Solo creadores inconscientes o creadores conscientes. Y la diferencia entre ambos es simple. Los inconscientes observan desde el pasado, desde el condicionamiento, desde el miedo heredado. Los conscientes observan desde el ahora, desde la elección, desde la frecuencia que desean encarnar. Tú puedes elegir, en cada momento, en cada respiración, puedes elegir desde dónde observas, y esa elección, repetida una y otra vez, construye tu vida. No de un día para otro, no con un solo video, sino con la práctica constante de regresar al observador, de observar consciente, de colapsar intencionalmente. Ahora quiero que entiendas algo crucial. El secreto del observador no es nuevo, no lo inventé yo, no lo inventó la física cuántica. Esto es algo que los místicos, los sabios, los maestros espirituales han sabido durante milenios, solo que lo llamaban de otra manera. Lo llamaban presencia, lo llamaban conciencia testigo, lo llamaban el yo superior, lo llamaban el ser. Pero todos hablaban de lo mismo, ese lugar dentro de ti que no es tocado por el drama de la vida, ese lugar desde donde puedes ver sin ser arrastrado, desde donde puedes crear sin necesitar. Y la ciencia moderna, sin quererlo, confirmó lo que ellos siempre supieron, que la conciencia no es secundaria, es primaria, es la base, es lo que colapsa el mundo en existencia, y tú tienes acceso directo a esa conciencia. No necesitas intermediarios, no necesitas rituales complejos, no necesitas años de meditación, solo necesitas recordar. Recordar que ya eres el observador, que siempre lo has sido, que nunca has sido otra cosa. Ahora escribe esto en los comentarios. Es importante. Escribe. Mi observación colapsa la realidad que elijo. Siente el poder de esa afirmación mientras la escribes. Porque no es una frase bonita. Es una descripción literal de cómo funciona el universo. Y cuando la escribes, estás declarando tu soberanía. Estás asumiendo tu lugar como creador consciente. Hazlo ahora. Voy a darte algo práctico. Algo que puedes hacer hoy, ahora mismo, para empezar a vivir como observador consciente. Durante las próximas 24 horas, hazte esta pregunta cada vez que recuerdes. ¿Desde dónde estoy observando esto? Cuando estés en tráfico. ¿Desde dónde lo observo? ¿Desde la frustración o desde la paz? Cuando veas tu reflejo. ¿Desde dónde me observo? ¿Desde la crítica o desde el amor? Cuando pienses en tu cuenta bancaria, ¿desde dónde la observo? ¿Desde el miedo o desde la confianza? No trates de cambiar lo que ves. Solo hazte consciente desde dónde lo estás observando. Porque la conciencia es el cambio. En el momento en que eres consciente de tu observación, ya no eres inconsciente. Y la observación inconsciente es la que crea por defecto. La observación consciente es la que crea por diseño. Y aquí está la magia. No necesitas cambiar todo de golpe. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas momentos. Pequeños momentos de observación consciente. Un momento aquí, otro allá. Y esos momentos se acumulan. Esos momentos construyen nueva realidad. Porque cada vez que observas consciente, estás enviando una señal diferente al campo. Y el campo responde. Siempre responde. Puede que no veas el cambio de inmediato. Puede que tu mente te diga que nada está funcionando. Pero tu mente miente. Tu mente solo ve el pasado proyectado como futuro.
El observador ve el ahora, y en el ahora todo está cambiando. Las células de tu cuerpo están reorganizándose. El campo cuántico a tu alrededor está reacomodándose. Las personas, los eventos, las oportunidades están alineándose de maneras que aún no puedes ver, pero están sucediendo. Porque el colapso ya ocurrió en el momento en que cambiaste tu observación. Confía en el proceso. Confía en el observador que eres. No porque yo te lo diga, sino porque es la verdad fundamental de tu existencia. Tú no eres un accidente en el universo. Eres el punto a través del cual el universo se observa a sí mismo. Eres la conciencia que colapsa infinitas posibilidades en experiencia concreta. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo sientes, todo cambia. Dale like nuevamente. No estoy pidiendo validación. Estoy invitándote a anclar este estado, porque cada interacción consciente con este contenido es una declaración. Es tu forma de decir, sí, recuerdo. Sí, soy el observador. Sí, elijo crear consciente. Y esa declaración tiene poder, más poder del que imaginas. Ahora déjame decirte algo que quizás necesitas escuchar. No importa cuánto hayas colapsado hasta ahora desde el miedo, desde la carencia, desde la inconsciencia, no estás atrapado. El pasado no determina el futuro, porque en el campo cuántico, el pasado y el futuro son solo construcciones. Lo único real es el ahora. Y en el ahora puedes empezar a observar diferente. En el ahora puedes elegir una nueva frecuencia. En el ahora eres libre. El observador que tú eres no tiene historia, no tiene heridas, no tiene limitaciones. Esas cosas pertenecen a la identidad construida, al personaje que crees ser. Pero tú no eres el personaje, eres el observador del personaje. Y desde ese lugar de observación pura, puedes elegir crear un nuevo personaje, una nueva historia, una nueva realidad. No es escapismo, no es negación, es reconocer que lo que llamabas yo era solo una colección de pensamientos, creencias y patrones heredados, y que el verdadero tú, el observador consciente, nunca estuvo limitado por esa colección. Siempre has sido libre. Y ahora que lo sabes, puedes ejercer esa libertad. Entonces, aquí está la invitación final. No dejes que este mensaje se quede solo en tu mente. Llévalo a tu vida. Hoy, cuando te despiertes, antes de revisar el teléfono, antes de lanzarte al día, tómate un minuto. Siéntate. Respira. Y reconoce al observador. Reconoce que tú eres el que está consciente. Y desde ese reconocimiento, elige cómo vas a observar tu día. Elige la frecuencia. Elige la realidad que vas a colapsar. Y cada vez que te pierdas, cada vez que te des cuenta de que estás observando desde el piloto automático, desde el miedo, desde el viejo patrón, no te juzgues. Solo respira. Regresa. Regresa al observador, una y otra vez, porque ese regreso es el camino. No hay destino, no hay punto final. Solo hay el eterno presente donde eliges, una y otra vez, desde donde observas. Si este mensaje resonó contigo, si sientes que algo se activó, suscríbete a este canal, porque este no es contenido casual. Esto es una transmisión. Esto es un recordatorio constante de quién realmente eres. Y necesitas ese recordatorio. Todos lo necesitamos, porque el mundo te recordará constantemente la ilusión. Este espacio te recordará la verdad, que tú eres el observador que colapsa la realidad. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que está luchando, alguien que se siente atrapado, compártelo. No como contenido viral, como servicio. Porque cuando ayudas a otro a recordar su poder, estás afirmando el tuyo. Estamos todos conectados. Todos somos expresiones del mismo observador universal. Y cuando uno despierta, el campo entero se eleva.
Antes de irte, quiero que sepas esto. Lo que acabas de experimentar no fue solo información, fue una activación. Algo en ti cambió mientras escuchabas. Puede que no lo notes de inmediato. Puede que lo sientas como una pequeña vibración, una suave certeza, un silencio nuevo. Eso es el observador despertando. Eso es tu poder recordándose a sí mismo. No lo ignores. Aliméntalo. Practica. Observa consciente. Y hazte esta última pregunta. Escríbela en los comentarios si quieres. ¿Qué observaste diferente en ti mientras escuchabas esto? Porque esa observación es la clave. Es el inicio. Es el primer colapso consciente de esta nueva realidad que estás creando. Compártelo. No para mí, para ti. Porque cuando lo articulas, lo solidificas. Cuando lo escribes, lo anclas. Este no es el final. Es el comienzo. Hay más profundidad. Hay más técnicas. Hay más activaciones. Y si quieres seguir este viaje, si quieres profundizar en cómo usar al observador para crear abundancia, para sanar, para manifestar, quédate atento a los próximos videos. Porque vamos a ir más profundo. Vamos a explorar dimensiones de esta verdad que cambiarán por completo tu experiencia de la vida. Pero por ahora, lleva esto contigo. Tú eres el observador que colapsa la realidad. Eso no es poesía, es física, es espiritualidad, es verdad. Y ahora que lo sabes, no puedes no saberlo. Ahora que recordaste, no puedes olvidar completamente. Algo cambió, y ese cambio es irreversible. Bienvenido al despertar del observador. Bienvenido a tu poder.